¿Qué tal? Bienvenidos a esta clase de este módulo sobre reclutamiento y selección, donde vamos a hablar sobre los puntos de fricción, que es un tema bastante concreto que implica un análisis, una revisión, una especie de diagnóstico sobre hemos ido ejecutando nuestro proceso. Para eso les voy a dejar aquí este PDF que no lo vamos a ver a detalle, pero este es un PDF que yo utilizo para hacer el análisis sobre la planeación de los recursos humanos. Y son algunos ejes sobre la planeación, con ejemplos y preguntas que a mí me han ayudado bastante y que pueden ser como referencia. Lo que vamos a hacer es un análisis no de la planeación de recursos humanos o de reclutamiento y selección, sino de todo el proceso de reclutamiento y selección. Para eso les dejé algunas preguntas ya en lo que vamos a ver de esta clase, que más bien son dónde se atora tu candidato. Y eso es lo que vamos a ver. Pero la plantilla o este PDF les va a ayudar bastante a hacer una evaluación mucho más completa de su área de RH. Ahorita le damos un repaso sencillo. Los puntos de fricción son aquellos aspectos del proceso de selección que causan retrasos, errores o frustración, tanto para el reclutador como para el candidato. Estos puntos de fricción es un concepto que viene de marketing, donde se hace el recorrido de compra del cliente y se evalúa en qué puntos del recorrido de compra el cliente se atora o ya no avanza o tiene confusión, y se cae. Es lo que le dicen los vendedores, se cayó el cliente en esta etapa del proceso de venta. Acá vamos a hacer de alguna manera el mismo análisis, pero nuestro cliente es el postulante a nuestro proceso y vamos a ir viendo el postulante con qué personas, con qué información, con qué plataformas se va encontrando en su proceso y cuáles son los puntos que pueden generarle frustración o fricción en cada uno de esos puntos. Aquí vamos a hablar de algunos muy generales que vienen en nuestro ebook. Dice ineficiencia en el filtro de candidatos. Dice se dedican horas a revisar candidaturas no calificadas, lo que retrasa la identificación de los mejores candidatos. A lo mejor el punto de fricción que yo tengo va desde el principio. O sea, se filtran tantos candidatos que no cumplen con el perfil y hay una pérdida de tiempo ahí porque se entrevista a todos los que llegan. Que eso también me pasa a verlo a veces en los departamentos de RH. O sea, pierden mucho tiempo en entrevistas o atendiendo a gente que realmente no cumple con el perfil por no hacer las preguntas adecuadas desde el principio. Luego, falta de comunicación, dice, los candidatos no reciben actualizaciones oportunas sobre su estado de solicitud. Este de acá, yo creo que es uno de los principales temas que generan frustración a los candidatos y que más problemas da y que nosotros muchas veces somos desobligados, o sea, es la palabra que hay que decir, o sea, no damos la atención que deberíamos a la gente que nos está brindando su tiempo. Y sabemos que la vacante está y hasta el candidato lo tenemos, pero no le estamos dando seguimiento, o sea, no lo atendemos, no le avisamos cómo va. Eso puede generar mucha frustración y hay candidatos que incluso se van, o sea, al no tener actualización, siguen buscando ellos trabajo. Dificultad para gestionar grandes volúmenes de candidatos, que eso también a veces pasa, o sea, llegan más candidatos de los que nosotros podemos atender. Depende del proceso de atracción que llevemos, pero a veces con redes sociales eso pasa, o sea, llegan muchísima gente y luego no sabes qué hacer, porque sabemos como reclutadores que llega gente de todo tipo de perfil. O sea, a veces para puestos de finanzas se postulan ingenieros, me ha pasado que hasta se postulan chefs, maestros, o sea, porque la gente a veces hay puestos o regiones donde está buscando trabajo y buscan de lo que sea y se postulan a todo y pues obviamente pues son candidatos descartables para esas posiciones, pero ese volumen a veces no lo podemos manejar y hace que tengamos retrasos o perdamos tiempo. Procesos repetitivos manuales. Dice la evaluación manual de currículums y la programación de entrevistas son tareas que consumen mucho tiempo, que esto es uno de los puntos con los que empezamos este curso. Pues estás atendiendo a todos por WhatsApp, muchos mensajes, filtro uno a uno de cada CV. También les quiero compartir brevemente un caso que nos tocó atender una persona que se postuló para una empresa donde era un filtro excesivamente largo. O sea, ¿qué me refiero a excesivamente largo? O sea, le hicieron dar a esta persona fácil unas 8 vueltas
entre la entrevista, entre trae el currículum físico, trae esta papelería, luego ven a la entrevista tal, y luego ven mañana porque es la primera tanda de psicometrías, y luego la segunda tanda de psicometrías, y luego la entrevista con el jefe directo, y luego la entrevista con el jefe general, el DRH, y el otro jefe del jefe directo, y así un montón de filtros, ¿verdad? Y eso, pues muy desgastante porque ese mismo proceso lo hacían para todas las vacantes. O sea, lo hacían para todas las vacantes que tenían, no importa si fuera operativo o ya gerencial, hacían el mismo filtro siempre. Y pues yo puedo entender, o sea, que hay empresas con sus políticas o muy rígidas en sus procesos, pero muchas veces esos filtros son muy cansados y generan mucha fricción para los candidatos. Si los vas a hacer, si es inevitable que los hagas, pues tal vez esta herramienta como el chatbot te pueda ayudar a optimizarlos, porque a lo mejor dices, bueno, Julio, es que en mi empresa es inevitable que yo haga todos esos filtros, güey. O sea, se puede entender. Ahora, vamos a ver de qué manera optimizarlo. Para eso, les dejé aquí algunas preguntas que vamos a revisar brevemente y la intención es que tú puedas hacer un análisis con estas preguntas como si fueran tareas. Obviamente yo me fui a un proceso de reclutamiento general. Vamos a suponer que al mapear, pues nosotros tenemos en nuestro proceso estas etapas, desde la planeación de RH, el reclutamiento interno, el reclutamiento externo, preselección, entrevistas, pruebas adicionales, decisión de contratación e integración del nuevo elemento. Entonces tenemos estas fases. Yo voy a intentar identificar los puntos de fricción en cada etapa. Entonces, esto es lo que tú vas a replicar como ejercicio sobre tu proceso. Tú vas a mapear tu proceso como tú lo ejecutas dentro de tu empresa y vas a identificar los puntos donde se generó fricción o se genera fricción, frustración, cuellos de botella. Aquí yo puse algunos ejemplos y preguntas. Por ejemplo, dice, en la parte del reclutamiento interno, los puntos de fricción pueden ser falta de oportunidades internas claras o conflictos por promociones. O sea, esos pueden ser puntos de fricción. O sea, que internamente no se permite crecer, no se permite postularse internamente, se ve mal, los jefes se enojan, etc. O tal vez en el reclutamiento externo los puntos de fricción sean los anuncios de empleo tal vez no son atractivos, que eso es un tema que me acaban de pedir recientemente, cómo hacer diseño de publicaciones para reclutamiento y selección, o sea, temas de diseño, a veces hasta en la estética no son atractivos, no tienen la información que debe de ser, están mal redactados o los canales pues no son los canales eficaces. Este, perdón, los canales más eficientes. Y vamos a suponer que tú analizas cada parte de de tus etapas, o sea, identificas todos los posibles puntos de fricción, pruebas irrelevantes o excesivas, que eso era lo que les mencioné, entrevistas mal estructuradas, falta de claridad en los criterios de selección, exceso de candidatos no cualificados. Identificas dónde te estás. Muchos de estos problemas no son del chatbot, cabe mencionar, pero esto es un ejercicio de análisis de fricción. Y vamos a intentar que la mayoría de estas fricciones, ver de qué manera con las herramientas que tenemos podemos optimizarlas. Para eso nos pueden ayudar algunas preguntas clave. Dice las descripciones, esto es hablando de la planeación. A veces desde la planeación o no hay, o están desactualizadas o poco claras las descripciones de puestos, o no hay un proceso de requisición claro, o de autorización. Todo eso puede ser en el previo, pero aquí pues son preguntas que te ayudan. Dice, las descripciones de puestos reflejan las tareas y competencias necesarias, las descripciones están actualizadas, hay una requisición, la requisición está actualizada, las personas que tienen que llenar las requisiciones saben cómo llenar las requisiciones. Y aquí también agregué preguntas de ejemplo de cada etapa. Por ejemplo, dice aquí en el reclutamiento externo, siguiendo con la misma línea, dice, el anuncio de la vacante comunica claramente la expectativa, se utilizan los canales adecuados. Muchas veces no utilizamos ciertos canales por costumbre. O sea, nosotros nos adecuamos a usar siempre los mismos y no nos damos cuenta que hay nuevos canales donde podríamos aprovechar para cierto tipo de puestos, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de Meta Ads es esencial, es padrísimo. También el tema de tener una página web optimizada con SEO para el reclutamiento y selección, pues son cosas más complejas, pero dependiendo del tamaño de tu organización, pues pueden ser muy, muy buenas para ti.
Hablando de entrevistas, otra pregunta dice, ¿las entrevistas están alineadas con los objetivos de mis puestos? ¿Los candidatos tienen una buena percepción de la entrevista? O sea, muchas veces el entrevistador pregunta, el auxiliar de RH, preguntamos cosas que no entendemos y los candidatos, pues no, o sea, o se desaniman, se desmotivan, dejamos una mala impresión de la empresa, o no logramos sondear los criterios que verdaderamente nos podrían dar claridad por el trabajador, o sea, que estamos contratando. Muchas veces hacemos la misma entrevista semiestructurada para todos los puestos. Si nosotros intentamos incorporar un sistema de competencias a nuestra administración de RH, pues yo ahí es donde veo positivo la entrevista por competencias, pero cuando se hace entrevista por competencias sin todo el sistema que implica, como una matriz de competencias, un manual de sueldos y salarios, una capacitación centrada en competencias, o sea, cuando yo no tengo mapeado todos estos puntos, la entrevista por competencias no cumple su misión. E incluso muchas veces hacemos entrevista por competencias sin saber claramente la metodología o vamos iterando sobre la marcha. Yo tuve un cliente al principio de mi ejercicio de consultoría que, y lo digo con mucha ternura y cariño, o sea, el señor era director de su empresa. Él comenzó con una empresa muy pequeña y luego creció muchísimo. Y el señor encontró un test en una revista de negocios. Y ese test se lo aplicó por 10 años a todas las personas que entraban a su empresa y para él era su filtro. Ese test, que era un test de revista, no un test estandarizado, era el filtro que él usaba para todos durante 10 años. Obviamente, pues tuvo muchos sinsabores en el camino y muchos problemas porque no era una prueba estandarizada, pero muchas veces queremos hacer todo para todos, o sea, con el afán de estandarizar o tener un proceso y limitamos nuestra capacidad estratégica de poder adaptarnos. Entonces, estas preguntas van a identificar esos puntos de fricción. Dice, ¿las pruebas realmente aportan valor? ¿Los candidatos entienden el propósito de las pruebas? ¿La entrevista está alineada con los objetivos del puesto? ¿Se comunican adecuadamente los tiempos del proceso? O sea, muchas veces le preguntamos cosas al candidato rápido, pero nosotros no, le comunicamos, oye, mira, este proceso dura tanto tiempo, yo te estaría dando una respuesta aproximadamente en tanto tiempo, ¿te interesa entrarle al proceso o no? O sea, no somos claros en las expectativas. Estas preguntas son para que tú evalúes tu proceso. Yo hice algunas muy generales, de acuerdo a este proceso que es muy general, pero luego también viene esta otra columna que es muy interesante, que son indicadores indirectos, que no necesariamente son preguntas de nuestras etapas, pero que nos pueden dar claridad de que algo no está bien. Son los frutos de nuestro trabajo. O comentarios, feedback que nos puede llegar. Dice comentarios de confusión sobre las responsabilidades porque hay mucha rotación. O sea, ¿esto de dónde lo sacamos? En las entrevistas de salida. La gente cuando se va, pues nos dice, oye, no, pues es que me dijeron una cosa, pero al final me pusieron a hacer otra. Entonces no están claras las responsabilidades y los puestos. Malos comentarios o comentarios sobre la falta de oportunidades, que esto es para el reclutamiento interno, malestar por las promociones, bajo número de solicitudes. Este tema de bajo número de solicitudes muchas veces, cabe mencionarlo, tiene que ver con tema de sueldos y salarios. O sea, muchas veces recibimos pocas solicitudes porque nuestras ofertas no son atractivas ni en la narrativa de los textos que ponemos, ni en el diseño de los banners que publicitamos, ni en los números que publicitamos. Entonces, ahí hay que hacer, pues a lo mejor el problema viene más hacia una evaluación de sueldos y salarios más que a los diseños. Perdón. Eh, Luego volvemos por acá. Tenemos sobrecarga en los equipos de selección, no alcanzan a atender. Hay muchas quejas sobre los candidatos rechazados, porque no les dieron seguimiento, se quejan en las páginas, hacen malos comentarios, o sea, eso también pasa mucho. Respuestas negativas de los candidatos, comentarios negativos en la entrevista, hablando del proceso ya de la selección, de las entrevistas que les decía, muchas veces el entrevistador ni siquiera sabe, o esto también pasa, el entrevistador no tiene toda la información que necesita el candidato. O sea, el candidato le pregunta, oye, bueno, y algo técnico, permisos, vacaciones, cosas de ese tipo, y el entrevistador muchas veces no sabe qué responder o cómo responder y dice, no, eso ya lo vemos cuando entres, o eso déjame te lo investigo. O sea, tú cuando estás en una entrevista ya presencial, es un tiempo que estás dedicando que es muy importante, tienes que tener toda la información necesaria para poder llevar a cabo eso. Em, Otros
índices o criterios que nos pueden dar norte de que algo no está bien es que hay abandono del proceso tras conocer las pruebas. O sea, le dices, oye, te voy a mandar estas pruebas y ya no contestan porque ven que son muchísimas pruebas o es algo muy excesivo, como este ejemplo de la chica que les platiqué, candidatos que se retractan ya de última hora, alta rotación de personal nuevo, comentarios de insatisfacción en redes sociales. Esto es un ejemplo de cómo podrían ustedes analizar su proceso de reclutamiento y selección ya mapeado y ver los puntos de fricción, de fatiga o de problema que hay ahí en el tema de reclutamiento y selección. Hasta ahí terminaríamos. Vamos a darle una breve visualización a esta que es la plantilla. Yo, por ejemplo, cuando hago ya análisis más complejos, por ejemplo, sobre la planeación de recursos humanos o reclutamiento, etc., pues no hacemos una plantilla como la que acabamos de ver, sino que aquí tengo un itinerario mucho más amplio de los puntos que hay que analizar, por ejemplo, puntos de fricción en la plantilla, en la planeación, indicadores indirectos de problemas, estrategias de mejora de la planeación y herramientas para la evaluación. Y tengo plantillas o estructuras similares a esta que vamos usando en los diferentes ejes de reclutamiento y selección porque hacemos evaluaciones más profundas. Esto se les dejo como un recurso de referencia. No lo vamos a ver a detalle en la clase porque no habla específicamente de reclutamiento y selección, pero pueden hacer un análisis muy sencillo como este de cuáles son los puntos de fricción, preguntas clave e indicadores indirectos de fatiga o retraso en los tiempos. Vamos a la siguiente clase.